Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Todo va, en función de cuándo me estés escuchando. Si es por la mañana, buenas noches. Y si es por las noches, pues buenos días. Bueno, creo que era al revés. Bueno, da igual. Y no os imagináis la cantidad de problemas que hay para grabar un puto podcast. O yo los tengo. No sé si el resto, no sé si esto le llegará a alguien, pero joder, no puede ser tan complicado grabar un podcast. Pues lo es. Hay 50.000 mierdas que salen. Dicho esto, bienvenidos a un capítulo más de Entre Adis, entre realidades y sueños. La semana pasada, mientras grababa el capítulo de María, me preguntaba hasta qué punto podríamos, de alguna manera u otra, poner límites a la ciencia o si realmente la ciencia tiene límites. Puede que no los tenga o puede que no haya que ponérselos. Puede que sea como poner puertas al campo. Entonces, pero sí me surgía esa duda de, oye, ¿la ciencia tiene que tener límites? No, esos límites, la respuesta puede depender de las consecuencias que tenga ese experimento. Bueno, pues esto es un poco lo que me estaba preguntando cuando grababa el episodio de María. Por ejemplo, en el de María, si María nunca no hubiese conseguido la cura del cáncer, hubiera estado bien lo que hubiera hecho, o puede que esté mal lo que hiciera con independencia del resultado. La cosa ahora, en este episodio, de lo que quiero reflexionar, de lo que quiero pensar con vosotros o que penséis conmigo, es si la ciencia tiene que tener límites o no. Y para ello me voy a centrar en un pueblo que en el pasado fue víctima y que en la actualidad, en el momento presente, está siendo verdugo. Lo cual esto también me hace pensar una cosa, y es las vueltas que da la vida. Entonces, centrémonos en este pueblo, porque este pueblo sufrió muchísimos experimentos. Creo que no sirvieron para nada ninguno de esos experimentos. Creo que no llegaron a absolutamente nada. Pero como ejemplo extremo, nos ayuda a pensar sobre si la ciencia tiene que tener límites o no. O si la ciencia, la tecnología debe tener límites o en cambio pues no debería tenerlos. Aquí hay un punto en contra. Hay un argumento muy potente y es que nosotros somos lo que somos como especie, como raza, como especie animal. Hemos llegado a ser lo que somos gracias a la ciencia. Con lo cual es importante también valorar que gracias a que la ciencia y la tecnología han avanzado hoy, por ejemplo, podéis verme y podéis escucharme. Espero que disfrutéis del capítulo tanto como yo y por supuesto nos vemos al final del capítulo. Entre realidades y sueños, el espacio donde las historias, los cuentos, los relatos o las vivencias nos ayudan a pensar en las grandes preguntas de la humanidad. Si te gusta este contenido, sígueme. Estoy en Spotify y en iVoox. También puedes encontrarme en YouTube y en Instagram como @entreadis con Y. El aire olía a tierra húmeda y humo, un olor que se había vuelto parte del paisaje cotidiano en aquel pequeño pueblo de Polonia. Era 1944 y el mundo parecía estar al borde del abismo. Nadie hablaba en voz alta de lo que ocurría más allá de los bosques que rodeaban las casas, pero todos lo sabían. Todos sabían las historias de los trenes, de los soldados, de los que se iban y no volvían,
Esas historias llegaban como un susurro helado que recorría las calles empedradas. En el corazón de este rincón olvidado del mundo vivían Maja y Lena, dos hermanas gemelas de 10 años, y aunque idénticas por fuera, sus espíritus no podían ser más distintos. Maja tenía una alma inquieta, con ojos que siempre parecían buscar algo más allá del horizonte. Y Lena, por su lado, era calma y observación, como si pudiera leer los secretos de la gente con solo mirarlos. Y a pesar de sus diferencias, las dos eran inseparables, un reflejo la una de la otra en un mundo que se desmoronaba. Compartían una pequeña casa de madera junto a sus hermanas mayores y sus padres. Y cada noche, a la luz tenue de una vela, las niñas escuchaban las historias que su madre les contaba para distraerlas de ese retumbar lejano de los cañones. Pero hasta en las voces más dulces había grietas, y la guerra se filtraba en sus vidas como un río que no se puede contener. Aquella mañana, cuando el sol apenas se alzaba entre la niebla, Maja y Lena notaron algo diferente en el pueblo. El pueblo estaba demasiado callado, como si contuviera el aliento. Los alemanes avanzaban, y con cada paso, su sombra se hacía más grande. Antes de continuar con el capítulo, antes de meternos un poco más de lleno en la historia de Maja y de Lena, que son nuestras protagonistas en este capítulo, tengo que decir que el capítulo está basado en un libro llamado Las gemelas de Auschwitz, y ya con esto pues revelo de qué va toda esta película. Recomiendo por supuesto la lectura, es un libro que se publicó este año y parte del relato que hoy os cuento está basado en este libro. Y antes de continuar, que era por como en el inicio de mi introducción, antes de continuar de lo que va a pasar, quiero retroceder un poco en la familia de Maja y de Lena y en Maja y Lena, porque me gustaría mostrar de alguna manera cómo cambiaron las personas del pueblo, de este pueblo pequeño de Polonia, cuando las ideas de Hitler fueron introduciéndose en la vida cotidiana de estas personas de 1944. Porque no siempre fue así. La familia de Maja y Lena, no siempre fueron mal vistas. Hubo un tiempo, unos meses atrás, unos años atrás, en las que ya eran parte de la comunidad. Brevemente, y luego continuamos con esta noche, esta mañana de la que empecé. Luego continuamos con esta mañana. Hubo un tiempo no tan lejano en la que la familia Goldstein era como cualquier otra en el pueblo. Vivían en la misma calle que las demás, compraban el pan en la pequeña panadería de la plaza y asistían a las celebraciones locales. El padre de Maja y Lena, Samuel, era conocido por su habilidad como carpintero y siempre estaba dispuesto o a arreglar una mesa, una silla o a tallar un detalle especial para los vecinos. Su madre, Hannah, era una mujer bondadosa que compartía recetas y remedios caseros con el resto de madres y mujeres del pueblo. Maja y Lena jugaban con los niños bajo el gran roble que había en el centro del pueblo, riendo y corriendo, como si el mundo fuera solo un lugar de juegos y aventuras. Pero todo cambió. Todo cambió cuando las ideas de Hitler comenzaron a filtrarse en las conversaciones del mercado, en las miradas de los hombres en la taberna, en las homilías del sacerdote, que además cada día era más sombrío. Al principio los cambios fueron muy sutiles, casi imperceptibles. Un vecino dejó de saludar, otro comenzó a hablar en susurros cuando pasaban. Luego llegaron los rumores,
las palabras cargadas de veneno que se esparcían como una enfermedad. Ellos no son como nosotros. Ellos tienen la culpa de lo que pasa en el país. Para Maja y Lena la transformación fue más dolorosa, porque llegó de golpe. Llegó como una puerta que se cierra de repente. Un día, sin más, los niños con los que siempre se juntaban y jugaban con ellas se alejaron. Y no solamente se alejaron de ellas, sino que además repetían las mismas palabras que habían escuchado en sus casas. Judías, asquerosas judías. Para ellas era la primera vez que escuchaban esa palabra como un insulto. Y aunque no entendían del todo lo que podía significar, sí sentían el peso de cada letra como un muro invisible que las separaba de los demás. Y con el tiempo, la familia Goldstein se fue quedando sola. La panadería dejó de venderles pan, los vecinos dejaron de acudir a Samuel o a Hannah, y las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban con frialdad. El aislamiento era palpable, era como un cerco que se estrechaba a su alrededor, poco a poco. Y aunque Hannah mantenía una apariencia de normalidad para proteger a sus hijas, la tristeza en sus ojos delataba que sabía lo que venían. Aquella mañana. Volvamos otra vez. Aquella mañana, donde el pueblo parecía estar callado, conteniendo el aliento. La madrugada era gélida, como si el mismo aire supiera que algo terrible estaba por suceder. El pueblo dormía o fingía hacerlo, con las ventanas cerradas y las luces apagadas, mientras los soldados alemanes recorrían las calles con sus botas resonando sobre los adoquines. La familia Goldstein no tuvo tiempo de prepararse. Un golpe seco en la puerta los despertó. Y antes de poder comprender lo que ocurría, ya estaban siendo arrastrados fuera de la casa con gritos y empujones. A partir de aquí la historia se vuelve un poco más lúgubre, más triste. No sé si puedo ser consciente o no sé si voy a poder saber transmitir el ambiente sombrío que ya envuelve el resto de la historia sin que esto suponga un aburrimiento y que este podcast sirva para dormir, que podría ser, oye, entre realidades y sueños, una bonita forma de dormir. Como lema está bien, ¿eh? Bien, pues a partir de aquí, fuera bromas, a partir de aquí, que sé que he roto con el ambiente que había creado en este relato, pero a partir de aquí el relato es más sombrío. Y es mucho más largo de lo que os voy a contar. Hay partes sobre la parte del tren es más larga, por ejemplo, y la voy a cortar. Otra cosa es que me digáis que os interesa y entonces os lo cuento entero. Vale, pero creo que sería un poco repetitivo. Así que, bueno, pues la parte del tren, la parte del viaje, ahora que cuando se llevan a la familia Goldstein, es más corta. Maja y Lena apretaban las manos de sus padres con fuerza, temblando de frío y de miedo. Habían empaquetado sus bonitos vestidos a toda prisa y se habían puesto ese vestido color granate que tanto les gustaba. A pesar de estar abrigadas, la humedad del bosque hacía que el frío penetrase en sus pequeños huesos. Llegaron a unas vías del tren y recorrieron sus raíles hasta que se unieron a una procesión de personas que caminaban en silencio.
El tren las esperaba afuera del pueblo, un monstruo de hierro ennegrecido por el hollín. Vagones de mercancías, sin ventanas ni espacio, estaban alineados uno tras otro, como si el destino de aquellas personas no fuera más que un cargamento más en la maquinaria de la guerra. Los soldados gritaban órdenes en alemán. Sus palabras eran ásperas como látigos. Las familias eran separadas, empujadas hacia los vagones con violencia fría y metódica, y los perros ladraban frenéticamente. La puerta del vagón se cerró de golpe, y el sonido del candado fue como un golpe en el pecho. La oscuridad se hizo completa. Dentro, el aire era pesado, cargado de miedo y desesperación. Apenas había espacio para respirar. La humedad del aliento de tantas personas se condensaba en las paredes de madera del vagón, que crujían y gemían con cada sacudida del tren al ponerse en marcha. El viaje en el tren fue un tormento interminable. El tren avanzaba por días sin detenerse, mientras el sol y la luna se alternaban sobre los campos helados que ellos no podían ver. No había agua, ni comida, ni espacio para sentarse ni tumbarse. Algunos se desmayaban, otros lloraban. Y los más pequeños, como Maja y Lena, buscaban consuelo en los brazos de sus padres, aunque ellos estaban al borde de la desesperación. El olor era insoportable. Sudor, miedo y algo más que nadie quería nombrar. Las horas se alargaban como si el tiempo se hubiera detenido, y cada sacudida del tren era un recordatorio que no había escapatoria. De vez en cuando, el tren se detenía en medio de la nada. Entonces se abrían las puertas del vagón y los soldados arrojaban dentro un balde de agua que nunca alcanzaba para todos. Luego, las puertas se cerraban de nuevo y la pesadilla continuaba. Así, el tren avanzaba hacia un destino que nadie quería imaginar, llevándose consigo a los Goldstein y a tantos otros, arrebatándoles no solo su libertad, sino también su humanidad, en un viaje que no parecía tener fin. Pero en medio de ese caos opresivo, una voz se alzó, temblorosa, pero clara. Era un hombre mayor, quien comenzó a recitar las palabras de la Shema, la oración que los judíos rezaban cada noche. Al principio, solo fue un murmullo, apenas audible sobre el sonido del tren. Pero una a una, más voces se unieron. Hombres, mujeres, ancianos y niños empezaron a recitar la oración, y sus palabras, aunque quebradas, pero llenas de una fe desesperada. En ese espacio sofocante, donde el hambre y la sed corroían las fuerzas de todos, la oración se convirtió en el único hilo de esperanza. Las voces llenaban el vagón como una llama titilante en medio de la oscuridad, una súplica dirigida al cielo, una súplica de rescate, de alivio, de un milagro que los sacara de aquel tormento. Y mientras el tren avanzaba, dejando atrás kilómetros y kilómetros de campos y de bosques, esas oraciones parecían llenar el espacio entre ellos y el cielo. Pero el tren no se detenía, y la respuesta que esperaban, el milagro que anhelaban, no llegaba. Hasta que paró. El tren se paró. Un chirrido metálico sacudió el vagón. Y todos los que estaban dentro
supieron que el viaje había acabado. Las puertas del vagón se abrieron de golpe, dejando entrar una luz grisácea y un frío que cortaba la piel. Los soldados gritaban en alemán, pero nadie les entendía. El suelo era de grava y el aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de humo y algo dulce que hacía que el estómago se revolviera. A lo lejos se levantaban chimeneas y sobre sus cabezas un cartel de hierro forjado rezaba: Arbeit macht frei. El caos se desató. Los soldados dividían a la multitud con gritos y gestos. Los perros ladraban. Los hombres eran separados de las mujeres, los ancianos de los más jóvenes. Las familias intentaban mantenerse juntas, pero era inútil. Y de repente, un oficial se detuvo frente a la familia Goldstein. Recorrió a la familia de un vistazo con rapidez y sus ojos se detuvieron en las niñas. Su mirada se afiló, como si hubiera encontrado algo inusual. Habló el alemán, señaló a las gemelas y varios soldados separaron a Maja y Lena de sus padres. Hannah gritaba, suplicaba por ella. Samuel intentó ponerse en medio, pero un golpe de rifle en el estómago lo hizo caer de rodillas. Maja y Lena lloraban mientras los soldados las apartaban. Lena gritaba el nombre de su madre una y otra vez, intentando volver a su lado, pero fue en vano. Hannah intentaba alcanzarlas, sus manos extendidas en el aire, pero otro soldado las empujaba. Las niñas fueron llevadas aparte, mientras el resto de su familia desaparecía en la multitud. El miedo se apoderó de ellas. ¿Por qué las separaban? ¿A dónde las llevaban? Las respuestas llegaron muy rápido, demasiado rápido. Un hombre alto, vestido con un impecable uniforme nazi, las observaba con un interés frío. Su cabello estaba perfectamente peinado y en sus labios una ligera sonrisa. Gemelas, murmuró. Era el doctor Joseph Mengele. Había escuchado sobre las gemelas y en cuanto lo oyó, fue a su encuentro. Ordenó a los soldados que las llevaran a un lugar aparte, mientras él escribía algo en el pequeño cuaderno que tenía entre sus manos. Maja y Lena fueron conducidas a un barracón diferente, lejos de los demás prisioneros. Allí no había multitudes, ni caos, solo camas de metal alineadas una tras otra y una atmósfera fría y estéril que olía a desinfectante. Les llevaron a un barracón lleno de gemelos. Y el bonito vestido con el que habían salido del pueblo días atrás ahora estaba roto y desgastado. Y las gemelas que habían dentro del barracón, levantando el brazo, señalaron sus camas, donde allí encontraron un uniforme de rayas. El trato que recibieron fue extraño. No les gritaban, no les golpeaban, como al resto de prisioneros. Bueno, ellas no sabían que al resto de prisioneros les golpeaban y les pegaban. Para ellas todo era un poco extraño. Sí había rumores. La cosa es que a ellas ni les gritaban ni las golpeaban, a ningún gemelo. El trato parecía ser un trato especial. Y lo que al principio parecía un alivio, pronto se convirtió en una pesadilla. El barrancón en el que vivía estaba lleno de otros niños, que también sufrían experimentos similares. Algunos estaban tan débiles
que apenas podían moverse. Otros lloraban en silencio. Y Maja y Lena aprendieron rápido que su trato especial no era un privilegio, era una condena disfrazada. Ese trato que recibían pronto reveló su verdadero rostro: un ciclo interminable de experimentos inhumanos, disfrazados de ciencia. Cada día, las gemelas eran llevadas a un laboratorio frío y estéril, donde Joseph Mengele las esperaba con una expresión calculadora y su cuaderno siempre en mano. Para él, Maja y Lena no eran niñas, eran objetos, piezas perfectas para sus investigaciones sobre la genética, sobre la supuesta superioridad racial, sobre el misterio de los gemelos. Aquí tengo que hacer un inciso. Aunque esta historia la escribí hace unos meses, sí tengo que poner un pequeño... Bueno, no sé si es un pequeño inciso o hacer una pequeña interrupción aquí en nuestro relato antes de que caigamos todos dormidos. Si no recuerdo mal, Mengele quedaba fascinado por el vínculo que hay entre los gemelos. Y aquí que la gente me corrija si me estoy equivocando y si meto la pata estrepitosamente. Creo recordar que los gemelos tienen un vínculo muy potente, de tal forma que casi saben lo que le pasa al otro gemelo o la otra gemela. Creo que hay como una conexión entre ellos, o no sé cómo llamarlo. Puede ser vibra, puede ser una conexión especial que hace sentir lo que el otro gemelo siente. O si el otro gemelo está bien o está mal, si está en peligro, no está en peligro, etc. Y ese vínculo especial, ese vínculo que hacía que una gemela pudiera terminar las palabras del otro, bueno, que eso también pasa muchas veces cuando hay una buena amistad o cuando hay una muy buena conexión entre dos personas. La cosa es que ese vínculo que hacía que una gemela, un gemelo, supiera si su hermano o su hermana estaba mal o le estaba pasando algo malo, ese vínculo era el objeto que quería estudiar Mengele. Y para eso, ¿cómo lo hizo? Pues la mejor manera en la que se le ocurrió fue experimentos que van más allá de lo que aquí yo voy a narrar. Hay experimentos todavía peores, que por supuesto, sí, oye, os gusta, os resulta interesante, aunque se escape un poco de la dinámica del podcast, pero que si os resulta interesante, podríamos narrar otros experimentos más crudos de Mengele. Volviendo al relato. Sigamos. Al principio, los experimentos parecían simples. Mediciones, dibujos de sus perfiles, análisis de sus iris bajo una luz intensa. Mengele murmuraba en alemán, ordenando a sus asistentes que anotaran cada detalle, la simetría de sus rostros, la proporción de sus cuerpos, incluso pequeñas diferencias en la textura de sus cabellos. Maja y Lena no entendían lo que decían, pero el tono de las voces era siempre frío, mecánico, como si estuvieran diseccionando algo que ya estaba muerto. Pronto, las cosas se volvieron más invasivas, más dolorosas. Mengele quería respuestas y no dudaba obtenerlas a cualquier precio. Un día, por ejemplo, a Maja le inyectaron una solución que le provocó una fiebre muy alta durante días. Su cuerpo temblaba de frío, pero no le daban mantas, ni agua, ni consuelo. Los asistentes solo observaban y anotaban cada reacción. El color de su piel, el ritmo de su respiración, los espasmos que la sacudían mientras Lena, impotente, trataba de sostenerla entre sus brazos. A Lena, en cambio, otro día le inyectaron un líquido diferente, uno que le provocó un dolor insoportable en los ojos. Y durante días no pudo abrirlos, sin sentir cómo miles de agujas
se clavaban en sus pupilas. ¿Y Mengele? Mengele parecía fascinado por este sufrimiento, ordenando que inmovilizaran a Lena mientras examinaban los cambios en sus iris. Ordenando que la inmovilizaran mientras examinaba los cambios en sus iris con un microscopio. Bueno, no sé si sería un microscopio, pero algo así. El objetivo era claro: estudiar cómo reacciona un cuerpo frente a un estímulo extremo. Pero para las niñas no había lógica, solo agonía. Cada inyección era una lotería macabra y nunca sabía qué les tocaría al día siguiente. Uno de los experimentos más crueles ocurrió cuando Mengele quiso explorar el vínculo entre las gemelas. Separó a Maja y a Lena en habitaciones distintas durante días, dejándolas aisladas por completo, sin comida suficiente, sin contacto humano, solo con el eco de sus propios pensamientos. Y cada noche, Lena se sentaba en un rincón, abrazando sus rodillas, susurrando la sema, con la esperanza de que su hermana la escuchara a través de las paredes. Y Maja hacía lo mismo, susurrando los mismos versos, tratando de encontrar consuelo en la idea de que su hermana también estaba rezando. Cuando finalmente la reunieron, Mengele no perdió la oportunidad de estudiar su reacción. Observó cómo corrían a abrazarse, llorando desconsoladas, como si ese simple gesto pudiera reparar el daño. Ordenó que se midieran el ritmo cardíaco, la presión arterial, cada detalle. Como si eso pudiera desentrañar de algún modo el misterio oculto en el vínculo emocional entre los gemelos. Otro día, Mengele provocó un experimento que se había vuelto también su obsesión: intentar modificar físicamente a uno de los gemelos para estudiar cómo reaccionaba el otro. Por ejemplo, a Maja le provocaron una herida en la pierna, deliberadamente infectada, para observar el avance de la gangrena, mientras Lena era obligada a observar cada etapa. ¿Sientes el dolor de tu hermana?, le preguntó Mengele casi en un tono burlón. El vínculo entre las niñas era lo único que las mantenía vivas. Aunque los experimentos las debilitaban física y emocionalmente, siempre volvían a buscarse, a abrazarse en esa litera fría que compartían. Porque no tenían camas separadas. Apenas las dos dormían en la misma litera. Mengele parecía disfrutar al jugar con esa conexión, intentando romperla, intentando diseccionar los cuerpos, intentando también diseccionar las almas. Les decía que su familia ya no existía, que eran afortunadas por estar bajo su protección. Y esas palabras eran cuchillos que intentaban cortar lo único que les quedaba: la esperanza. Ser gemelas les hacía fuertes, sí, pero también les hacía vulnerables. Cada vez que Mengele las miraba, veía en ellas un experimento vivo, algo que podía controlar, diseccionar, manipular. Pero lo que él no podía entender, lo que ninguna aguja ni bisturí podía tocar, era el amor feroz que las unía. Y era lo único que no podían arrebatarles. A pesar de todo, en esos momentos de desesperación absoluta, Maja y Lena encontraban pequeños destellos de humanidad. Cada vez que Maja acariciaba el cabello de su hermana, después de un día de tortura. Cada vez que Maja compartía una historia de su madre para calmarla, estaban resistiendo. Cada sonrisa,
Cada susurro era una forma de decirle al mundo que todavía estaban allí, juntas y vivas. El campo de concentración había cambiado lo que significaba ser gemelas. Su vínculo ya no era solo un regalo, sino también un recordatorio constante de su fragilidad. Pero al mismo tiempo era su única fuerza, porque mientras tuvieran la una a la otra, había algo, aunque fuera diminuto, por lo que seguir luchando.